está movilizada en todo el continente para informar y resistir a la presión por parte de empresas y lobbies por masificar el uso de los transgénicos, tal como está pasando ahora mismo en Bolivia, en Argentina. Entonces, empezando con nuestro conversatorio. El programa es el siguiente. Primero, Luis Gomero nos dará una introducción sobre la campaña en la cual participamos y el tema de los transgénicos. ¿Qué son los transgénicos que estamos queriendo entender y conocer para poder analizar sus impactos en nuestra gastronomía? Luego la introducción de Luis Gomero, escucharemos las exposiciones de nuestros invitados y finalmente haremos una ronda de preguntas y comentarios antes del cierre. Entonces, ahora, dando la bienvenida a Luis Gomero. Luis Gomero Osorio es ingeniero agrónomo con estudios de maestría en la especialidad de suelos y un diplomado en gestión de conflictos sociales, y ha sido profesor de diversas universidades en el Perú, Ecuador y Bolivia. Es coordinador ejecutivo de la Red de Acción en Agricultura Alternativa y maneja también el Fondo Agroecológico Ecosan en el Valle de Chillón, en Lima. Es actualmente presidente del Consorcio Agroecológico Peruano. Entonces, por favor, Luis, te escuchamos. Muy buenas tardes con todos. En primer lugar, agradecer a nuestros invitados y quería expresar mi saludo a nombre del Consorcio Agroecológico Peruano por esta jornada que definitivamente es muy importante discutirlo, más aún porque está en juego lo que es nuestra agrobiodiversidad y nuestra gastronomía. Siempre he manifestado de que esta alianza cocinero-campesino que desde hace un tiempo se viene promocionando está enfocado en visibilizar la agrobiodiversidad, en visibilizar el rol de la gastronomía, y creo que ahí está el fruto de cómo podemos aportar a la seguridad y a la soberanía alimentaria. Entonces, creo que en este escenario es muy importante indicar de que los organismos genéticamente modificados o los transgénicos se convierten en una amenaza a esta alianza importante. ¿Por qué razón? Por una razón muy sencilla. Esta tecnología de los transgénicos simplemente es la interrupción del proceso natural de evolución de las especies. Es una manipulación de la vida. Es la incorporación de genes de otras especies sobre otras. Entonces, lo que estamos haciendo, algo que la naturaleza simplemente no sucede. Y por esa razón es que se convierte en una amenaza real respecto a todos los seres vivos que viven en el planeta. Esa es una de las razones de carácter científico, ¿no?, por la que un movimiento, ¿no?, que está identificado por la reconstrucción de la convivencia con la naturaleza, está planteando la necesidad de la moratoria. En ese sentido, el Consorcio Agroecológico, a través de esta campaña, Nuestra Biodiversidad es Nuestra Identidad, ha lanzado desde hace ya más de un mes la necesidad de la ampliación de la moratoria. Necesitamos esta moratoria porque requerimos necesariamente seguir trabajando en lo que es la identificación de nuestros recursos de la agrobiodiversidad, que por cierto son abundantes, son vastos, y además están en la costa, en la sierra y en la selva. Algunos todavía no están identificados sus potencialidades económicas, sociales y ambientales, y eso requiere trabajarlo. Necesitamos identificar los centros de agrobiodiversidad más importantes en el país. Se han identificado algunos, pero todavía hay muchos por identificar, y eso toma su tiempo, se requiere de recursos, requiere de una expertise, de mucha gente involucrada en este proceso. También necesitamos fortalecer las capacidades de las instituciones, ¿no?, de los equipos técnicos para que puedan realizar este trabajo. Y además, yo creo que la moratoria nos está permitiendo mostrar que esta tecnología, más que beneficios, nos está trayendo muchos
peligros, no solamente para nosotros, sino a nivel global. ¿Por qué los países megadiversos deberíamos estar atentos a esos procesos? Porque somos más vulnerables de los riesgos de la posible contaminación genética. Esa es la razón. Tenemos un banco de genes inmenso y requerimos pues que la liberación de estos transgénicos se conviertan en una amenaza que no vamos a tener capacidad de controlar. Y creo que nuestro potencial, nuestro capital natural para poder avanzar en el desarrollo está basado en saber aprovechar estos recursos. Por eso este conversatorio es fundamental, porque queremos visibilizar que esa alianza de lo que es cocinero campesino, que está sustentado en lo que es la agrobiodiversidad, siga creciendo, siga avanzando, siga generando beneficios económicos en toda la cadena, y creo que esa es la mejor manera de construir la sostenibilidad en un país que definitivamente tiene que aprovechar esas potencialidades. Con eso yo quisiera dar por inicio esta interesante jornada que seguramente nos va a ser de mucha utilidad para esclarecer muchos puntos que algunos ponen en duda. Por lo menos desde el Consorcio Agroecológico estamos firmes de que defender la agrobiodiversidad es defender la seguridad y la soberanía alimentaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por esta introducción que nos ayuda a entender en cuál es el contexto, ¿no?, en el cual nos encontramos actualmente de la ley de moratoria que vence el próximo año y que se va en el Pleno Agrario justamente en un mes, el 16 de octubre. Entonces es muy importante que todos nosotros estemos informados sobre qué son los transgénicos y cuáles son sus consecuencias, porque es una tecnología que, como todas las tecnologías, puede tener resultados hasta imprevisibles, ¿no? Entonces, vamos a empezar con las exposiciones de nuestros invitados que nos van a poder llevar, ¿no?, a explorar este tema desde el tema de la gastronomía, que es un tema que a todos nos llena el corazón de emoción y bueno, muchos recuerdos, y es parte de nuestra identidad. Entonces, la metodología es la siguiente. Cada expositor tiene 12 minutos para presentar y les pido, por favor, respetar ese tiempo para justamente después tener tiempo de responder a las preguntas del público. Las personas que están conectadas, que nos acompañan por Facebook Live, pueden hacer preguntas y comentarios por el chat y haremos todo lo posible para responder a estos comentarios en el chat y también recoger sus preguntas a los expositores, para los expositores. Cada una de las personas que está aquí presente es parte del movimiento Slow Food y lleva a la práctica los valores de la red en su vida profesional y personal. Entonces va a ser una conversación muy rica en ideas con perspectivas de todo el país, ¿no? Entonces vamos a empezar con nuestra primera expositora, Rosario Oliva Weston. Rosario es escritora, docente y analista sensorial de alimentos y bebidas. Enseña los cursos de historia de la gastronomía y escribir de comidas y vinos en el Centro Cultural de la Universidad Católica. Ha sido presidenta fundadora de la Asociación Peruana de Sommeliers y de la Asociación Nacional de Sommeliers del Perú. Es autora de 11 publicaciones sobre la historia y la cultura gastronómica del Perú. Ha recibido distintas distinciones de diversas instituciones y asociaciones a nivel mundial, y ha ganado 5 veces el Premio Mundial Gourmand World Cookbook Awards entre el 99 y el 2015. Entonces, adelante, Rosario, por favor. Te escuchamos. Tu micrófono, por favor, Rosario. Ahora sí. Perfecto. Muchas gracias. Deseo saludar al ingeniero Luis Gomer, a Vilma Ninón Díaz, a los cocineros Gerson Figueroa y a mi amigo Adolfo Ferret, y a todas las personas que están presentes escuchando esta conferencia. Asimismo, deseo agradecer a Slow Food por la gentil invitación para dar una breve exposición dentro de la conferencia ¿Puede existir gastronomía peruana con transgénicos?
Entonces voy a proceder a compartir mi pantalla. Perdón. Ahora sí. Voy a proceder a compartir mi pantalla con las imágenes. Muy bien. Ahora sí. Bueno, entonces, todos los peruanos debemos conocer cuáles son nuestras fortalezas, aquello que son nuestras riquezas, que hacen única la gastronomía peruana y distinta a cualquier otra. Vamos a analizarlas a continuación. Empiezo comentando las 7 fortalezas geográficas que tiene el Perú. Primero, tenemos 3 regiones geográficas tradicionales. La selva equivale al 59% del territorio del Perú. La sierra es el 30%. La costa equivale al 11%. Entonces, el Perú es un país amazónico y es la región que debemos proteger. Segundo, tenemos 8 regiones naturales con sus respectivas alturas, flora, fauna, climas y paisajes. Estas 8 regiones naturales han servido de inspiración para crear los platos de cocina de, por ejemplo, el restaurante central, que es una manera de vincular la geografía a la cocina, pero de manera natural, lo primero que comemos todos es lo que tenemos a nuestro alcance. Tercero, tenemos 27 de los 32 climas del mundo, según la información del CENAMI. Cuarto, también el CENAMI elaboró en el año 2017 el primer mapa de las zonas de vida de acuerdo a la clasificación del doctor Leslie Horswright. Tenemos 16 zonas de vidas o unidades bioclimáticas, que por lo general se menciona con el nombre de biomas. Estas 16 biomas están subdivididas en 66 biomas que están distribuidas en 7 pisos altitudinales. Información que tiene suma importancia cuando se confeccionan todos los planes de conservación y el uso sostenible de los ecosistemas del Perú. Sobre todo, es necesario cuidar los espacios territoriales más sensibles a las variaciones del clima. Quinto, tenemos 36 ecosistemas en el Perú. El Ministerio del Medio Ambiente señala que cada ecosistema es un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos que interactúan con su medio no viviente como una unidad funcional. Además, este mapa nacional de ecosistemas es un instrumento técnico que contribuye a la gestión del territorio y monitoreo de la diversidad biológica y de recursos naturales renovables. Asimismo, ayuda a valorizar los servicios ecosistémicos. Tenemos 18 países megadiversos en el mundo, de acuerdo a la Declaración de Cancún del año 2002 del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y séptimo, somos uno de los 8 centros de origen de los alimentos. En el Perú se han domesticado, antes de la llegada de los españoles, 155 alimentos. Y además, como todos sabemos, tenemos una enorme cantidad de alimentos silvestres que todavía no están totalmente registrados y estudiados. Algunas cifras importantes.
He tomado solo algunos datos de un informe elaborado en el Congreso del Perú. El Perú posee entre 40.000 y 50.000 especies de flora. Tenemos la mayor variedad en el mundo de palmeras, papas, camotes y otros tubérculos. Se conocen 374 especies de mamíferos, 1.680 especies de aves, 298 especies de reptiles, 244 especies de anfibios, 1.800 especies de peces marinos, 797 especies de aguas continentales. Todo lo anteriormente nombrado pertenece a nuestra geografía. Ahora voy a hablar de las 7 fortalezas culturales que tenemos. Primero, somos una de las 6 cunas de civilización independiente y somos uno de los 10 países miembros del Foro de Civilizaciones Antiguas, junto con Bolivia, México, Grecia, Italia, Egipto, Irán, Irak y Armenia. Tenemos 24 regiones y una provincia constitucional que es el Callao. Cada región tiene sus platos tradicionales, elaborados con determinados alimentos. Si se pierde un alimento, se pierde una preparación. Es lo que sucedió, por ejemplo, con el ceviche de jugo de naranjas amargas o un plato virreinal que se llamaba sanguito de ñajú. Desapareció el ñajú, desapareció el plato. Tercero, tenemos 76 etnias, 68 lenguas y 16 familias etnolingüísticas. Cada una posee una cultura, una cocina y unos alimentos. Por ello, desde el año 2004, la UNESCO registra los patrimonios culturales inmateriales, que son los conocimientos que se transmiten de generación a generación. El conocimiento de los pueblos originarios todavía no se ha terminado de registrar y proteger. Cuarto, la riqueza cultural de nuestro territorio durante diferentes épocas de nuestra historia. Se refleja en los alimentos y en la cocina. Cada época ha tenido sus preparaciones favoritas y también se refleja en la historia de los vendedores ambulantes, en las tabernas, en los mercados, en las chicherías, en las antiguas fondas, en las pulperías, en los restaurantes, en las cevicherías, en las chocherías de Ancash y en muchos otros establecimientos. Quinto, la tecnología agrícola, desarrolladas y perfeccionadas a lo largo de los siglos, que permitieron la domesticación de más de 155 alimentos nativos. Es importante volver a estudiar las técnicas prehispánicas de cultivo, almacenamiento, procesamiento y conservación de los alimentos. Son cientos de años de conocimiento sobre las que se nutren los conocimientos modernos. Por ejemplo, la modernísima técnica de liofilización, que está de moda a nivel mundial, en realidad es la técnica de convertir la papa en chuño. Sexto, los peruanos reconocemos nuestro mestizaje, la importante influencia culinaria y cultural de los inmigrantes extranjeros y también los migrantes internos, porque todos suman a la sociedad que deseamos crear y tener. Séptimo, no menos importante, es el desarrollo culinario a lo largo de los siglos. Cuando desaparece un alimento, también se pierde un plato, como lo mencioné hace unos minutos. Luis Gomero nos ha informado que no se ha terminado de hacer el inventario de todos los recursos naturales.
Existen muchos estudios que están en proceso. Por lo tanto, es mejor esperar un poquito, aguantar unos años más el ingreso de los alimentos genéticamente modificados, que como todos sabemos, portan material genético perteneciente a una especie no emparentada. Y realmente no sabemos el impacto que tiene en otros países. Voy a explicar con un caso de la vida real lo que nos sucedió hace 100 años y todavía tiene repercusiones en nuestros días. Me refiero a la plaga de la filoxera. La filoxera es un insecto que destruye las raíces y también las hojas de las vides. Nació en Norteamérica y llegó a Europa a mediados del siglo XIX. Solo basta una planta para contagiar a las demás y que se convierte en una pandemia. En lo que sucedió, por ejemplo, en Argentina. Llegó una planta, una sola planta, y de allí fue que se extendió por todas las zonas de vinícolas de Argentina. Es como el cólera o como el COVID. Una sola persona puede contagiar a cientos de personas. El resultado fue que este insecto se reproduce rapidísimo y destruyó los viñedos de casi toda Europa y del mundo. Si antes se producía 100 litros, empezaron los productores a tener 10 litros. Eso es lo que sucede. Hasta hoy no se tiene cura. Lo único que se hace es arrancar todas las vides, sembrar pies de vides americanas que son resistentes a la filoxera y encima se hace un injerto de la vid que se desea cultivar. Existen dos hipótesis de cómo llegó la filoxera al Perú. Una hipótesis dice que vino en las patas de los caballos de los soldados chilenos, porque a partir de la guerra con Chile es que aparece esta plaga, esta pandemia. Es posible, porque hoy sabemos, gracias a la información histórica, que Chile sí tuvo filoxera. La otra versión señala que un respetable científico, uno de los más destacados del siglo XIX, trajo una planta para estudiarla, la sembró en su fundo en Moquegua, en un ambiente controladísimo, para estudiar el insecto y encontrar la cura, que lo iba a hacer posiblemente famoso a nivel mundial. Llegó la guerra con Chile y apareció la filoxera y destruyó todas las vidas. En Moquegua habían 200 bodegas, solo quedaron 4. Durante cerca de 50 años, Moquegua quedó aislada, en cuarentena, digamos, una cuarentena bastante larga. Luego también fue aislada Tacna. No se podía sacar fruta fuera de esas dos regiones. Los agricultores rogaban al gobierno por ayuda. El gobierno lo que hacía era mandar asesores, ayudas técnicas. No podía hacer nada. La filoxera finalmente se extendió por todos los viñedos del Perú. Finalmente, el gobierno formó una comisión nacional al mando del enólogo Ricardo Guerra y se sembraron en Tacna y en Moquegua más de 50,000 estacas de vides. Pero a pesar de todos los esfuerzos, habían pasado 50 años. Los propietarios encontraron más rentable el cultivo de otros productos más seguros. Con este ejemplo, deseo resaltar que a veces los sueños de uno o más científicos pueden, sin que ellos lo quieran, arruinar la vida y la economía de miles de agricultores. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Rosario, por esta exposición que nos ayuda a ubicarnos, ¿no? En este país tan grande en el cual vivimos y entender todo lo que está en juego, digamos, nuestra alimentación, nuestras tradiciones culinarias y nuestra gastronomía, que es tanto un arte como una ciencia y un sector económico que le da trabajo a muchísimas personas. En realidad todo eso puede estar afectado por la introducción, ¿no?, de nuevas especies, variedades, plagas, ¿no? Como diste este ejemplo muy, que ilustra claramente, ¿no?, con la filoxera, que al introducir un elemento tan chiquito como sea, puede tener repercusiones inmensas. Y en el caso de los transgénicos, ahí hago la conexión. Se ha demostrado la contaminación genética en otros países similares a Perú, en términos de biodiversidad, como es México, y ya se ha afectado su capacidad, ¿no?, de poner en valor y hasta de exportar productos nativos, ¿no?, como el cacao, obviamente los maíces que tienen el algodón, por la cercanía con cultivos transgénicos. Entonces hay un riesgo de la contaminación de genes, efectivamente. Vamos a seguir entonces con nuestra indagación en este tema desde la perspectiva más histórica que nos has dado, Rosario, y el contexto. Ahora, Ninon Díaz, si nos escuchas bien, vamos a seguir con tu exposición. Entonces voy a presentarte mientras puedes activar tu micrófono. Entonces, Wilma Ninon Díaz Giersch es miembro fundador de la Asociación de Agricultura Ecológica, basada en Puerto Maldonado, en Madre de Dios, y fue subgerente de áreas naturales protegidas y medio ambiente en la Gerencia de Recursos Naturales del Gobierno Regional de Madre de Dios, así como directora de Medio Ambiente del Gobierno Municipal de la región Tambopata, no, de Tambopata. Entonces, actualmente impulsa el emprendimiento de la Florinda, de productos naturales artesanales para promover una cultura de comida saludable, conservar las semillas originarias, rescatar el conocimiento ancestral y empoderar a la mujer amazónica. Entonces, yo voy a ayudar a compartir tu presentación y te doy la palabra. Bienvenida, Ninon. Gracias, muy buenas tardes con todos. Gracias por esta oportunidad que me dan de poder compartir esta experiencia desde Madre de Dios, Perú, la selva amazónica también de Perú. Y bueno, sí soy agricultura ecológica, pero no soy fundadora de la asociación. Aclaro ese punto de todas maneras. Pero sí reconozco a todos sus fundadores, como el caso de Pedro Casanova Romero, Germán Centeno, Enoch Lazo, Luis Farfán, actual presidente de la asociación, a quienes agradezco mucho por todos estos años que venimos trabajando, sí promoviendo una agricultura responsable, sostenible en la Amazonía peruana. Somos agricultores, creo que hemos creado conciencia en la región. Fue muy duro a los inicios, desde hace más de 20 años, 25 años, promoviendo esto. La gente no lo entendía, los técnicos de agricultura tampoco. Hubo ciertas fricciones en algún momento, pero gracias a Dios todo se ha superado y hoy en día la tendencia también del mundo ha ayudado mucho a que haya más comprensión y acceso a que la gente aplique estas técnicas, que realmente son las técnicas de nuestros abuelos, las técnicas de nuestros antepasados, ¿no? Eran los sabios, entonces rescatar ese conocimiento fue fundamental. Con esto quiero decir que la agricultura ecológica es una agricultura familiar, es de una producción familiar, no es extensiva, pero es muy rica, porque la producción es sana, saludable, es buena para nuestra salud. No trabajamos con quemas, no promovemos las quemas, porque aquí en las selvas no es como en la costa, como en la sierra, la agricultura es diferente. Para hacer agricultura, aquí en la selva tenemos que tumbar el bosque, nosotros llamamos el roce, el corte y el roce y la quema, ¿no? Eso es lo tradicional. Con agricultura ecológica hemos ido cambiando esos métodos a hacer una agricultura sin quemas y también usando como abonos y fertilizantes orgánicos, ¿no? Usando las leguminosas como el cuxú, la mucuna,
para que la hierba que crece tan rápido aquí no sea tan invasiva en los embrios que uno tiene en la chacra. Esto ayuda a controlar un poco eso y también ayuda a que no haya plagas en los cultivos, porque hay como quien se dice, comida para los insectos, que en realidad no son plagas. Lo que pasa es que cuando hay una agricultura de monocultivos, no hay una diversidad donde los insectos puedan distraerse o puedan alimentarse, entonces atacan a los embrios y luego le llamamos plagas, ¿no? También no usamos insumos químicos, como les dije, preparamos nuestros propios abonos como fertilizantes, ¿no? No usamos fungicidas, nada de eso. Conservamos las semillas originarias, que esto es un punto básico y fundamental. Sin semilla no hay agricultura. Y conservar las semillas es lo más valioso para nosotros en este sentido. Entonces, hemos ido promoviendo desde hace ya 15 años las ferias de semillas y el intercambio de conocimientos y saberes. En esta feria participan los agricultores de todas las zonas, de todas las redes que hay en Madre de Dios, y también otros agricultores invitados, gente ahora de la población también que se invita, porque va creciendo cada año esta feria, y hay una primera parte de la feria donde se hace el trueque, ¿no? El que no tiene una semilla cambia con el otro y así vamos cuidando y conservando nuestras semillas y todos vamos teniendo algo de todo. Eso es algo importante para nosotros. Ahora, la gente que no tiene con qué intercambiar sí puede comprar también las semillas, con eso ayuda al agricultor, ¿no? Promovemos nuestras experiencias, o sea, las socializamos, las compartimos, para que otras familias y otras personas también puedan tener conocimiento de cómo se puede hacer una agricultura saludable. Sí, ¿cómo es que, no estoy leyendo ahí un poquito, la diferencia, ¿no?, que hay con la agricultura convencional? Bueno, en las semillas, en la agricultura convencional, normalmente es promovida por el propio gobierno, ¿no? A través de las direcciones regionales agrarias, creo que en todo el país y en toda Latinoamérica va pasando lo mismo, es una corriente mundial en el mundo. Y hay una agricultura más extensiva, mecanizada, ¿no? Usan semillas mejoradas o modificadas genéticamente, resistentes a climas, a insectos, en fin. Hay una gran diferencia con la otra agricultura. También usan muchos agroquímicos para la producción, ¿no? Tanto para poder controlar lo que llaman las plagas, porque son monocultivos de muchas hectáreas, ¿no? Como los fertilizantes también son químicos. ¿Esto qué hace? El suelo, aquí en el caso de la selva, el suelo es solamente de 12 a 15, máximo 20 centímetros de suelo fértil, donde hay una actividad que puede dar producción a las plantas. Entonces, aquí si tú metes la maquinaria y remueves ese suelo, estás matando gran parte de esa biomasa, ¿no? De esa interacción natural que hay de los microorganismos. Y luego es el calor intenso también que hay, y el suelo se empobrece. Por lo mismo que hay cultivos de grandes proporciones, el suelo se empobrece. Entonces ellos tienen que usar muchos fertilizantes químicos para hacer producir la tierra. La diferencia de estos productos como alimentos es de que también son ya alimentos un poco nocivos, ¿no? Ya contaminados por todos estos productos que han sido utilizados en su producción, y por ende son nocivos para nosotros, para la salud humana. El otro problema es de que como es una agricultura extensiva, también genera conflictos de superposición de tierra,
hay conflictos sociales, ambientales, hay conflictos políticos también. Entonces, hay una gran diferencia en estas dos tipos de agricultura que podemos nosotros fijar hoy en día en la Amazonía. La cocina amazónica es el reflejo, ¿no?, de cómo nosotros vamos usando nuestros insumos, nuestros productos de la selva para preparar, como decía nuestra amiga Rosario, ¿no? Ella muy bien lo expuso, de que siempre vamos a cocinar lo que está a la mano, originariamente. Entonces, en la selva, lo originario son la yuca, el plátano, el sachaculantro, ¿no?, el pan de árbol o pandillo que le llaman en la otra selva, el pijuayo, en fin, las sachapapas, las uncuchas. Y entonces esto con las carnes del bosque, con los peces del río. Entonces, estos alimentos son los que vamos a usar en primera instancia y creamos los platos típicos amazónicos que son muy conocidos hoy en día, ¿no? Y también ahora creamos nuevos platos para que la gente vaya viendo que no solamente podemos quedarnos con los tradicionales, sino que tenemos que ser cada día más creativos. Nosotros aquí en Madre de Dios, como Slow Food Tambopata, estamos participando ya 2 años también en esta comunidad. Hemos hecho ya las 2 discosopas el año pasado y este año. Y cuando nosotros preparamos los platos y los servimos para compartirlos, nunca usamos platos descartables. Siempre usamos nuestros platos de la selva. Como ven ahí en la imagen, usamos el bijao, bien limpio, bien presentado, ¿no?, donde la gente pueda comer con toda seguridad, porque es lo que se usa acá. Acá se usa un pate, se usa la hoja del bijao, se usa la paca, en fin, son los utensilios tradicionales amazónicos, y eso es lo que usamos nosotros cuando difundimos y hacemos eventos también. Usamos nuestros productos de la biodiversidad amazónica. En Madre de Dios tenemos la castaña, que es nuestro producto bandera, y con este producto bandera nosotros, aquí en Madre de Dios, hay muchas familias, muchos emprendimientos, muchas empresas que están trabajando y elaborando, procesando, dando valor agregado al producto de la castaña asociado con otros productos, y está ayudando mucho a la economía de las familias también, ¿no? Eso es lo que... acá es la imagen incluso de la agricultura ecológica, de la Asociación de Agricultura Ecológica. Esta es de la 15ª feria que se hizo el año pasado. Este año va a ser casi imposible organizarla, pero eso es lo que les contaba que venimos haciendo, ¿no?, para cuidar, conservar y tener las semillas siempre originarias. Y vamos siempre dando ese mensaje de que tenemos que seguirlas cuidando, seguir siendo los guardianes y las guardianas de nuestras semillas amazónicas y de la diversidad del Perú. Somos un país rico, somos un país biodiverso, y no tenemos que perder esa identidad. También, como les decía, les voy a hablar un poquito. ¿Puedes pasar la otra diapositiva, Oriane, por favor? Exacto, ahí tenemos otros tipos de semilla. Tenemos semilla de cocoazuya seca, y al otro lado está la semilla de la guava, ¿no?, que es una luminosa también, que usamos mucho, comemos el fruto, pero el árbol, las hojas, ayudan a enriquecer los suelos, ¿no?, y a mantenerlos más fértiles. Entonces, tiene muchas funciones esta planta, por eso he puesto las semillitas ahí para poderles explicar un poquito, ¿no? Aquí un poquito sobre el emprendimiento personal que estoy haciendo. Le he llamado La Florinda en honor a mi abuela materna. Mi abuela es ella es boliviana, de origen nativo indígena de la Amazonía boliviana, y gracias a ella y a mi madre he aprendido muchas cosas en poder transformar, elaborar productos utilizando sus técnicas ancestrales, sus conocimientos de ellas.
y con este emprendimiento he puesto el nombre de mi abuela, que se llamaba Florinda, para aplicar justamente estas técnicas. Y estoy trabajando con platanitos deshidratados, con el copoazú, con el cacao, con la castaña, y estamos sacando diferentes productos al mercado, solamente regional por el momento. En algún momento creceremos más, y les agradezco a todos por escucharme y por haber podido compartir esta pequeña experiencia con todos ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Nino, por esta exposición muy, muy clara, muy fácil para personas quienes no estamos de repente en el campo trabajando como tú, todos los días en contacto con las plantas. Nos ayuda a entender un poco estos modelos de agricultura que hay. Y el caso de la selva es muy interesante, ¿no? Porque como decías, en la selva a veces hay esa noción de que se puede extender, pues, tanto como se quieren los campos de cultivo, porque da esa sensación de que el bosque es casi infinito, ¿no? Pero bien hemos visto que hay muchos problemas relacionados con esa extensión de la frontera agrícola, como se llama, y se está viendo con los incendios permanentes que hay en esta época en particular, que es el verano en la Amazonía actualmente, y hasta llegan, ¿no? Quizás nos puedes comentar así bien cortito, cuando en Madre de Dios llegan a veces los forestales que hay, y se sabe que esos incendios forestales en Bolivia, por ejemplo, están provocados para sembrar, ¿no? Transgénicos y ganadería. ¿Es correcto? Es correcto, mira, como yo les hablaba un poco, esto está marcado en el poblador amazónico. Y ya les he dicho que para hacer chacra, para sembrar en la Amazonía, tienes que talar el bosque. Si no talas el bosque, no puedes sembrar, porque acá todo es bosque, todo ha sido bosque, ¿no? Ahora lo han convertido ya en zonas agrarias, en zonas ganaderas. Entonces, no puedes desarrollar esas actividades si no talas el bosque. Y si talas el bosque, tienes que quemarlo. Por eso era lo tradicional, la agricultura con quemas. Lo que ha hecho agricultura ecológica es cambiar un poco ese modelo de hacer agricultura. Y hasta ahorita mismo yo vuelo, estoy acá, el cielo está gris, hace mucha calor, siento el olor al humo. Yo he estado 5 días fuera de Puerto Maldonado, he estado ayer en mi pedacito de cielo, en mi tierra donde nací, en la frontera de Perú y Bolivia, el lago Valencia. Y en todo el trayecto que he ido por el río, bajando 5 horas abajo hacia la frontera y al lago, por todo lado la gente está quemando y haciendo chacras. Creo que este año con más intensidad que otros años. Es mi percepción en el momento. Y realmente acá hay una sensación térmica de mucho calor, es como que estaríamos en un sauna realmente, porque no hay corrientes de aire y nos sofocamos con el calor, ¿no? Entonces, pero es la costumbre en la selva. Ayer escribía un amigo de Bolivia, Guillermo Rioja, que vive en Pando, que los amigos de Santa Cruz de la Sierra, del Parque Noel Kemble, decía que se estaba incendiando, ¿no? Entonces, eso pasa. Acá en Puerto Maldonado, la semana pasada, hubo un poblador habrá cremado su parcela, algo, el fuego ha pasado a la zona del corredor Tambopata, donde hay varias familias haciendo conservación de su predio desde hace muchos años, con inversión propia. Ha sido afectada Magali Salinas, quien es de Amazon Shelter, que ella es la que, donde es Centro de Rescates de Animales, ¿no? Es una pena, es para llorar muchas cosas, ¿no? Entonces, pero es la costumbre en la selva. Y acá, o poco o nada, han hecho las autoridades. Acá vamos a tocar un poco el tema político. Por eso le decía que esto tiene injerencia en todos los niveles, en todas las estructuras de la sociedad. Entonces, las políticas no están claras. Hay una política nacional
en la ley forestal que habla sobre el tema de las quemas. Supuestamente los gobiernos regionales, los gobiernos municipales tienen que implementar estas políticas, hacer sus lineamientos, trabajar, implementarla, pero no la ponen porque dicen no tenemos plata, ponen una serie de cosas ahí, de disculpas, ¿no? Claro. Y simplemente yo creo que, bueno, no habrá plata, pero hay formas de hacer. Manejan medios de comunicación, el gobierno regional. Disculpas, te corto, Sí, porque era ok. una cosita breve y luego vamos a hacer más preguntas. ¿De Ok, acuerdo? Pero disculpa gracias también. Perfecto. por darnos esa información tan importante sobre lo que está pasando, porque a veces desde la ciudad no nos damos muy bien cuenta de eso. Entonces ahora vamos a cambiar de ecosistema. Desde la Amazonía vamos a subir hacia el Cusco, donde está Gerson Wow. Figueroa, ajá, y de esa manera vamos a poder seguir explorando este tema de la gastronomía y los transgénicos. ¿Cuál sería su impacto, ¿no? Si se liberaran en todo el medio ambiente en el Perú? Entonces, Gerson Figueroa Vargas es cusqueño de nacimiento, estudió en Le Cordon Bleu y ha trabajado como chef en distintos hoteles y restaurantes de Perú y de Sudamérica. Fue nombrado en 2017 por San Pellegrino Young Chef como una de las 10 promesas culinarias de Latinoamérica, y colaboró con el libro Perú, El gusto es nuestro, de PromPerú. Es actualmente chef ejecutivo del restaurante Nuna Raimi en Cusco y desarrolla una investigación gastronómica de las 13 provincias del Cusco, valorando su cocina étnica y productos no convencionales comestibles. Entonces, Gerson, te invito por favor a compartir tu pantalla también y te escuchamos en unos 12 minutos, por favor. Muchas gracias, Orián. Muy buenas tardes a todos. Agradecer el tema de la invitación. Es un gusto estar acá compartiendo el tema de este conversatorio con grandes profesionales, como Rosario Oliva, por el chef Adolfo Ferrer, por Wilma Ninon, por Luis Homero. Bueno, quería saber si se llega a ver la pantalla que estoy compartiendo, Orián. Sí, disculpa, sí, se ve perfectamente. Muchas gracias. Perfecto. Al hablar del tema de los transgénicos, hay que tener en cuenta mucho el tema de lo que es las condiciones climáticas, el tema de la sostenibilidad de los insumos. Lo que nosotros hacemos acá en el restaurante, tanto en el restaurante Nuna Raimi, como también en la corporación Kipu, al menos la escuela de chef, es un poco revalorar y ver al menos los valores agregados que tenemos de nuestros insumos. Les voy a hablar un poquito, al menos de las alternativas que nosotros tenemos, y lo llamamos como etnogastronomía cusqueña. Dentro de esta etnogastronomía hacemos un estudio distinto de los tubérculos andinos. Tenemos la mashua, también conocida como la mishua, papas nativas, la oca o uca. En este detalle hay que tener en cuenta que el Cusco, siendo al menos una de las provincias con mayor diversidad de productores de estos tubérculos, llega a olvidarse distintas técnicas ancestrales. Lo decía Rosario, la hoy muy popular llamada liofilización, que nosotros lo usábamos antiguamente. Hay algo y tenemos que tener en cuenta que siempre nos han dicho si puede haber una gastronomía con esos transgénicos. De hecho, lo que nosotros deberíamos de buscar es una gastronomía rescatando lo que ya hacían antiguamente. Nosotros, muy aparte de estos tubérculos muy conocidos, como es la mashua, estas papas nativas, al menos en las más de 3.000 variedades que tenemos, de hecho, en estas papas nativas tenemos distintos productores que hacen el tema del cultivo distintivo, hacen una polinización de estas papas. Tenemos a Manuel Choque allá en Huatata, a los más de 4.000 metros, en Chinchero. Tenemos a Celso Janco en lo que es Pampa Corral, en Calca. Tenemos no solamente las papas, sino también la oca y también estas variedades de tubérculos, que también lo podemos encontrar en el cultivo, al menos orgánico. La uncucha, la papa voladora, que si bien es cierto no es un tubérculo, pero también crece orgánicamente. Y a partir de esto encontramos las papas podridas. Les comentaba antes, lo que nosotros queremos, al menos en esta investigación de las 13 provincias, es poder mostrar Cusco de una perspectiva distinta. No poder al menos tener esas copias de picanterías y chicherías, que si bien es cierto es buena, pero no muestran esa cocina endémica cusqueña, no revaloran lo que se hacía antiguamente.
Lo que nosotros vemos en el campo y vemos al menos en muchas personas que están al menos desarrollando es el uso de insumos no convencionales comestibles. La optimización del insumo en todo sentido. Vemos en este detalle hasta el uso de los floreros, como lo decía Wilma, el uso de lo que son el compost, el tema de lo que es utilizar distintos, al menos aditivos, tiene y debería de ser algo regenerativo. A partir de ello, en esta investigación nosotros tenemos insumos como el pampanís. Este pampanís que viene a ser prácticamente como una menta andina, tiene las mismas características organolépticas de un anís normal. De hecho, son productos que crecen en temporada y que nosotros incluimos al menos en nuestra carta en el año unas 2 a 3 veces. Tenemos la muyaca, que lo bien conocen también en lo que es el Alto Perú. Tenemos distintas variedades, tenemos 3 variedades reconocidas y usadas en la gastronomía, que son orgánicas y pueden crecer tranquilamente en climas adaptados. Otro de los insumos que al menos utilizamos mucho en el restaurante es el lingli. Es un tipo de hongo que puede crecer normal en humedad, como también en lo que es el árbol del palto. La yuyucha, que también lo conocemos como cuchuro, como nostoc, murmuta. De hecho, en este insumo nos paramos un poquito porque ha sido muy, muy utilizado últimamente en la mayoría de las cocinas como algo decorativo, pero tiene más propiedades a partir de ello, ¿no? Nosotros tenemos muy buenas variedades de yuyucha que crecen alrededor de los 3.072 metros. Allá estamos hablando en la laguna de Pomacanchis, en el circuito de las 3 lagunas del Cusco, que bien lo aromatizan con la hierba que vemos al costado, que es una incarruda, que son al menos hierbas silvestres que usualmente lo botan o no las conocen en el tema de la ciudad. Y lo que nosotros hacemos es rescatar no solamente al menos estos insumos, sino también rescatar esas preparaciones étnicas. Pero aplicamos el tema de una técnica en la que al menos sea más aceptable visualmente. Tenemos los amarates, que son unos ajíes de Quillabamba. Tenemos la silquiwa. En este detalle viene a ser como una espina que crece en los campos en la época de sequía, que antiguamente en el Cusco lo utilizaban para hacer los cafés, lo utilizaban para hacer filtrantes. El ajosquiro, que también hay, si no me equivoco, en la reserva de Tambopata, lo debe conocer muy bien Wilman, ¿no? Y otros insumos, ¿no? Lo que nosotros hacemos es poder hacer esta estandarización. Tenemos el caricari, que son prácticamente como unas zarzamoras silvestres, que ya están al menos estandarizadas, y son prácticamente casi con el dulzor de un molle. La polinización natural que quería hablarles es a partir de la flor de papa y el mejoramiento que hay natural de un producto. Si nosotros queremos al menos evitar los transgénicos, también tenemos, creo yo, que darle al menos el hábitat natural a un producto. Poder hacer un descanso natural de la tierra para que éste se pueda desarrollar óptimamente, ¿no? En esta polinización natural, que al menos lo desarrolla muy bien Manuel Choque, acá en el Cusco, en Huatata, trabaja a partir del mejoramiento en la misma flor como también en el tubérculo. Y de hecho, les muestro las imágenes de las flores porque acá resaltamos las características de olor de la misma papa. Tenemos distintos tipos de maíces, entre los más conocidos, por ejemplo, el piscorronto, el maíz paracay, este maíz gigante del Valle Sagrado de los Incas, y los métodos de conservación ancestrales. En ese detalle rescato lo que dijo Rosario sobre la liofilización, ¿no? De hecho, esto ya lo conocíamos ya en la época pre-inca. Tenemos la liofilización o la deshidratación de la calla. Ya tenemos a partir de ello también el lingri, ¿ya? Que son chuños que se hacían de oca, chuños que se hacían de lisas. Tenemos la tapura, que no solamente viene a ser de papa. Para las personas que no sabemos un poquito, la tapura viene a ser una papa en proceso de empezar a podrirse, ¿ya? Muy similar al tocosh, pero en lo que es el Valle Sur cusqueño se utiliza mucho la mashua para hacer esta tapura. De hecho, hay un plato muy, al menos tradicional en todo lo que es el Cusco, llamado
llamado a partir de la tapura con el tema de la cuñuca, ¿no? Luego tenemos las salazones con raíces, ya que se utilizaban mucho para conservar las carnes y también los mariscos que traían, ¿no? Tenemos el cacao chuncho. En este detalle quería hablarles un poquito, también que tenemos distintos, al menos, normas que nos ayudan en este detalle. Si nosotros nos damos cuenta, tenemos una normativa, si no me equivoco, del Códex, que nos ayuda a entender tanto del proceso de la manteca, por ejemplo, para que se llame verdaderamente chocolate, y también como el tema de poder aceptar el tema de un producto, ¿no? Lo que nosotros hacemos en este detalle, en el lado derecho, es poder hacer una comida creativa a partir de este producto o este insumo base. Trabajamos mucho el vintubar, ¿ya? Este insumo que prácticamente es muy conocido en la selva cusqueña, allá en Quillabamba, en la convención, y a partir de ello hacemos nuestras preparaciones. En el lado derecho vemos unas texturas de chocolate, que trabajamos con la sal de maras, una sal que al menos es bien reconocida. La visión que tenemos en la actualidad de nuestra cocina cusqueña es bien amplia. De hecho, Orián sabrá que tenemos el tema de los minutos muy, muy marcados, y quería solamente hacerles un check-in de lo que trabajamos en la actualidad en nuestra cocina. La experiencia para mí acá en el Cusco es poder mostrar un poco de esta tradición que ha sido heredada por mi familia, ¿ya? Por mi abuela, que trabajaba mucho los insumos de una picantería antigua, los platos de una picantería antigua. Nosotros rescatamos esto y lo aplicamos en una alta cocina cusqueña. Tenemos un yanalagua, que es una lagua que se hace con jatopa, este hongo que crece en los choclos, un quirco de zapallo, que es un tipo de locro, ¿ya? Pero que se trabaja a partir de lo que es la yuyucha, podemos trabajar lo que es algas, o también distintos brotes, ¿no? Tenemos en este caso en el lado izquierdo un pato en raqui, que es utilizado mucho en el Valle Sagrado, de hecho en lo que son lugares marcados como Calca, como Pisa, hacen esta técnica prácticamente como un tapado, ¿no? El raqui, como sabes, es ese recipiente, y puedes creer que sale mucho mejor que un horno. De hecho, este pato sale mejor que un pato Pekín. Tenemos los capchis, que lo conocen muy bien, con los hongos que nosotros trabajamos, y acá aplicamos un poquito de nosotros de la creatividad y la inclusión de estos insumos, al menos endémicos, naturales cusqueños, ¿no? Tenemos un helado de frutillada con un quispillo líquido, tenemos el maíz paracay, ¿ya? Y canca, es una técnica al menos del braseado que usamos mucho. Encima tenemos prácticamente un chutney de ajíes y ciruelos, un jaucha de agachaditos, este plato que prácticamente utiliza lo que es el nabo, utiliza la yala, utiliza hierbas que usualmente la botan en el campo. Nosotros queremos mostrar que no todo, al menos que lo que se bota, está mal. Rescatamos. Wilma hablaba hace un par de minutos sobre los discos sopa. De hecho, este evento nosotros lo realizamos ya bastantes años, desde las primeras ediciones con Jorge Cereceda en el Slow Food acá en el Convivio, y la última vez que pudimos al menos mostrar este plato jaucha para las personas del Cusco fue un 20 de octubre del anterior año, en el Día Mundial del Chef, y poder compartirlo con todas las personas del mercado de San Pedro. Y era algo bien bonito poder decirles que esta comida bien podría estar en un restaurante de alta cocina, porque rescataba estos insumos que usualmente no lo comen las personas, ¿no? Tenemos un minpao de cachunhuacachi, ya, de un tipo de papa, al menos nativa, y un cuy al palo, y al menos con distintos tos que le decimos. Tenemos un civinche de pejerrey con leche de limancho y oca oca. La oca oca es un trébol comestible, y nosotros tratamos de darle al menos una alternativa a esta, ¿no? Tenemos hasta 5 variedades ya estudiadas que bien podrían al menos reemplazar el limón y poder darle una alternativa más óptima. Tenemos el sanku, nombraban también los anguitos, en este caso el sanku viene a ser a partir de las harinas que las tostaban en el Cusco, con una yipta, al menos la yipta que nosotros hacemos desde Muña. Tenemos una jancara al agua, y bueno, son infinidad de platos que podría mostrar Orián, no quiero pasarme el tiempo,
más que todo poder al menos invitarlos a que sigan al menos viendo este detalle del trabajo que hacemos acá en el Cusco. De hecho, Cusco tiene bastante potencial de aquí en adelante, ¿no? Está fantástico. Creo que a todos nos has puesto el agua a la boca, nos has abierto el apetito con estas preparaciones. De lo que nos cuentas, se nota que hay una real abundancia natural, ¿no? Con lo que ya se encuentra en las chacras, a través de la recolección silvestre. Y como bien decías, también el Cusco tiene una geografía muy variada, um, entre valle, alturas, la puna, la parte más amazónica. Entonces, dentro de una misma región hay un sinfín de productos, y que vemos que muchas veces ya dan cualidades o características, texturas que se encuentran ya en productos mucho más procesados, modificados, que se usan, que de repente se importan, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de lo que da sabores a los platos, como las algas aportan sabores que no se necesita echar ningún saborizador artificial, por ejemplo. Entonces, es interesante ver cómo con insumos muy tradicionales nos presentas platos tan innovadores. Entonces vemos que se sigue elaborando sigue como creando, o sea, inventando la gastronomía peruana, ¿no? Y qué bueno Sí, ver que jóvenes como tú lo estén liderando. muchas gracias, Arián. Excelente. Entonces, vamos a seguir con la última exposición, y luego tendremos unas preguntas del público unas reflexiones finales por parte de cada uno de ustedes. Entonces, ahora voy a invitar a Adolfo Pérez a presentar. Adolfo Pérez es natural de Talara, en Piura, y es el dueño de la cadena de restaurantes Punta Sal, especializada en productos marinos, ¿no? Y estos restaurantes son reconocidos a nivel internacional. Um, Adolfo, nos vas a poder contar mucho más acerca de tus actividades actuales y tu perspectiva sobre esta reflexión, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos que presentan los transgénicos si consideramos esta historia del Perú, la potencia de la gastronomía peruana hoy día a nivel mundial, en el país y a nivel internacional como atractivo? ¿Qué quisieras aportarnos sobre este tema? A ver, bueno, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación, Orián. Un saludo al ingeniero Luis Gomero, a mi querida amiga Rosario Olivas, tanto como a Vilma Ninón y al chef Gerson Figueroa. Creo que estamos pasando por todas las regiones del país, desde el norte, el centro, el sur, costa, sierra y selva, con las exposiciones donde hemos podido ver y darnos cuenta realmente de la riqueza que tiene nuestro país como tal. Yo empezaré hablando un poco por qué, de alguna manera, la gente que genera estos transgénicos nos hace, de alguna manera, dudar de que probablemente lo que nosotros tenemos no es tan valioso como lo que ellos presentan. Y lo digo ¿por qué? Porque hablar de los transgénicos es hablar de ciencia, de tecnología, de innovación, y que todo esto de alguna manera aplicado a los organismos vivos, ¿no? A los seres vivos, y al modificarlos, pues generan en ellos probablemente algunas cosas que sean muy positivas, pero otras realmente que devienen hacer algo que nos está haciendo perder lo más importante, o la visión más importante de lo que para nosotros los cocineros significa en nuestra cocina ancestralmente hablando, ¿no? Los OVM, o organismos vivos modificados, o los organismos genéticamente modificados, hablan de que estas semillas protegen a los cultivos de plagas, que producen probablemente más alimentos por hectáreas, que los commodities como han sido la soya, el maíz, la soga, el maíz, lo que puede significar, lo que ha significado el trigo desde sus inicios, hablando aquí un poco de historia, cuando este país fue conquistado por los españoles, y que muchos de esos productos que vinieron del viejo continente
se mezclaron con todos aquellos que nosotros tenemos aquí y crearon una nueva forma, un mestizaje. De alguna manera hicieron una cocina realmente diversa y expresada por muchas culturas que generaron en nuestra gran cocina peruana una influencia. Pero retornando a los transgénicos, la necesidad de evitar que las plagas se propaguen o que esto, como la filoxera que habló Rosario, que fue terrible en Europa y que luego llegó a nuestro país, realmente son problemáticas en cuanto a lo que puede afectar a nuestros cultivos y a nuestros productos. Pero estos transgénicos hablan de que pueden tener resistencia a los insecticidas y a los herbicidas, y que inclusive aplicándose algunos pesticidas puedan matar aquellas hierbas malas que crecen alrededor de los mismos, y pues a esos siembras de transgénicos no les pase nada, lo cual es realmente bueno, diríamos, por un lado, ¿no? Por el otro lado, hablamos de que estos transgénicos modificados pueden producir dentro de ellos su misma protección, que cuando los nemátodos o las larvas se introducen en los troncos y empiezan a comer, pues esto los afecta, derivando de ello de que el insecto, o en este caso las larvas, mueran, ¿no? Entonces, uno se pone a pensar, caramba, ¿qué tan bueno puede ser? Pero estamos ante una coyuntura donde estamos mirando de que probablemente donde hayan sembríos de transgénicos al lado de sembríos orgánicos, estos, mediante las mariposas, mediante las abejas y los insectos, esa polinización que se hace, puedan ser llevados y trasladados a cultivos que están de alguna manera aledaños a los otros que son de tipo ecológico, y probablemente llegando a infectar de tal manera que cuando nos ponemos a pensar cuando hablamos de que la gente que tiene problemas de celiaquía o tiene problemas de alergias o son intolerantes, puede haber una afectación por ser contiguos los embriones de uno al otro y generar en tu embrión propio, natural, ecológico, una reacción de que esto ayude a crear un problema del cual no lo hemos pedido. Nuestros agricultores, hablando de agricultores, hay más de 10.000 agricultores que siembran los capsicum, los ajíes. Imagínense cuántos agricultores hay, pero si hablamos en el mundo, hay como 14 millones de agricultores que siembran transgénicos. Y pues nosotros, de alguna manera, en el Perú, hemos estado mirando cómo la soya, el trigo, el arroz, han sido realmente unos commodities importantes en el mundo, y de alguna manera nosotros como peruanos hemos estado empujando los granos andinos, como la quinoa, para que ésta se convierta probablemente en el futuro, en el próximo commodity. He tenido la suerte de cocinar en distintos países del mundo, y hablo por decirles de Australia la última vez, y dentro de mis pedidos en el hotel hice el requerimiento de quinoa para ver si la aportaba yo del Perú, o ellos la podían conseguir probablemente exportada o importada de algún otro país. Pues me la trajeron de Tasmania, me trajeron 3 variedades, 3 colores de quinoa. O sea, ya Australia, ya cuando he cocinado en China, ya hay quinoa. O sea, es bueno por el Perú, siendo un país de origen, como lo decía Charo muy bien, somos un país originario en nuestros recursos, pues de alguna manera, cuando nosotros salimos a proponer la gastronomía peruana, no era para decir que somos la mejor del mundo, de ninguna manera. Lo hicimos para que realmente conocieran de que siendo Perú uno de los centros de origen, como mencionó Rosario, tiene algo importante para darle al mundo y entregar alimentos con un nivel proteico extraordinario, y podemos hablar del tarwi, un producto que tiene 36% en fresco de proteínas y un 52% en harina, y ahí cuando mi querido chef
Gerson hablaba sobre la liofilización y sobre los productos que él utiliza para su cocina, estamos viendo el potencial que tienen los mismos para poder generar una cocina rica, variada y sobre todo una cocina con mucha creatividad sin perder identidad. Entonces, cuando comenzamos a hablar de lo nuestro, ahí sí me molesto y me pongo y me envalentono en defender lo que yo tengo, porque una semilla, escuchen bien esto, una semilla guarda la historia de miles de años y secretos de modos de cultivo y modos de cultivo que han sido transmitidos por siglos de padres a hijos. O sea, veamos la importancia de que esto significa en cuanto a proteger nuestros orígenes y proteger nuestros productos. Hablamos que mayormente el país es una siembra, el Perú es casi una siembra ecológica. En ese 30% que hablaba Rosario sobre la sierra, sobre la montaña, un país amazónico con un 59%, una costa con 11%, los valles intercosteros, los valles interandinos, es en realidad las aves y los insectos y el ser humano, ese Capañán que hemos tenido y tenemos todavía hasta nuestros días, han sido los vínculos por los cuales estas semillas y estos productos han ido recorriendo nuestro país de sur a norte. Y ojo, estamos hablando desde el Tahuantinsuyo, no estamos hablando de nuestro Perú de hoy, estamos hablando del Tahuantinsuyo. Entonces, estas semillas se han ido propalando por muchos años hasta que nosotros hemos podido ver en ellos una importancia no solo ambiental, sino social y económica, que es lo que promueve Slow Food. Las semillas rurales libres de transgénicos versus las semillas con la biotecnología. Hablamos de rendimientos por hectárea versus siembra ecológica con productos de alta calidad. Hablamos de un banco genético inmenso que tenemos en nuestro país versus lo que estamos viendo en lo que puede significar yo le llamo un atropello de estos oligopolios hacia querer imponernos en un país realmente con una biodiversidad y una agricultura familiar, ojo, una agricultura familiar donde por siglos se han mantenido procesos que nos han hecho, posible el que nosotros, los cocineros, podamos disfrutar de todos ellos para poder lograr esta cocina peruana. Son los guardianes de nuestra biodiversidad, nuestros amigos productores, a los cuales hay que felicitar y aplaudir. Y creo que en esta simbiosis de poder generar esas alianzas cocinero-campesino, cocinero-agricultor, cocinero-pescador, o llamémoslo cocinero-ganadero, pues son las fuerzas que nosotros tenemos en nuestra cocina y en nuestra cadena productiva que tenemos que defender. El banco de semillas es importantísimo para lograr la genética que podemos nosotros salvaguardar nuestros productos. Ya se habló de las papas, hay más de 3.600 variedades, hay más de 2.000 variedades de quinoas, hay más de 500 variedades de camotes, es decir, más de 36 variedades de maíces, hablando de tomates. Es decir, este país es una bendición. Entonces, dentro de todo esto, tenemos que poner mucha atención y esforzarnos de una manera singular, todos juntos, los cocineros que nos han antecedido, la academia, las instituciones y el gobierno, para poder realmente hacer prevalecer aquello que tiene una gran importancia para la alimentación, no solo del Perú, sino, señores, hablamos del mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Adolfo, por tu exposición que nos ayuda a otra vez, ¿no?, reflexionar sobre esas decisiones, sobre permitir algunos tipos de cultivos, ¿no?, de cambiar, de poder introducir los transgénicos, cuáles pueden ser esas repercusiones, no solo para hoy y mañana, y para nosotros nomás donde estamos, sino para el país entero, para el mundo y todas las futuras generaciones que como nosotras quisiéramos que puedan beneficiar, gozar de las oportunidades que hemos tenido, ¿no?, de
de explorar y maravillarse delante de esta biodiversidad. Y si ahora tomamos decisiones como sembrar muy ampliamente transgénicos, o incluso dejarlo solo en algunos puntos para la experimentación, pero al aire libre puede haber una contaminación que se propague y que tenga repercusiones muy, muy negativas. Entonces, ahora pasamos a la sección de preguntas del público que ha sido, que ha estado siguiendo nuestra conversación y que nos ha estado enviando consultas muy interesantes. Tenemos una pregunta para cada uno de ustedes. Entonces, quizás Rosario, empezando contigo, por tu experiencia en, digamos, de las calidades organolépticas de los productos, ¿cómo se nota esa diferencia de calidad y sabor entre un producto ecológico, ¿no?, cultivado con buenas prácticas, y un producto ya más convencional, quizás transgénico, que haya sido fumigado con diversos cócteles de químicos? ¿Cómo se percibe esa diferencia de calidad? Sí, unos 2 minutos para responder, por favor. Bueno, en realidad es un tema un poco difícil de poder definir. Realmente nunca hay ningún estudio, no hay ningún estudio acerca de este tema de, por ejemplo, cómo definir cuando un producto tiene calidad o no. O sea, nosotros usamos puntajes: intensidad, persistencia, calidad y franqueza del producto, riqueza de sabores. Y el tema viene del hecho de muchísimas encuestas que se han realizado acerca de qué es lo que sienten las personas cuando consumen un alimento orgánico. Y la mayor parte de las personas dicen: siento un bienestar. Pero ¿de dónde viene ese bienestar? Tal vez viene de la buena digestión, que es más fácil de digerir un alimento que está fresco, y por esa razón es que produce ese bienestar general en las personas cuando consumen alimentos orgánicos. Puede ser de ese tipo. Se reconoce fácilmente un vino que es orgánico de un vino que no es orgánico, porque uno siente una felicidad cuando lo toma, una frescura, una digestión. Y en cambio, cuando uno toma un vino que ha tenido muchos químicos, inmediatamente comienza a aparecer dolor de cabeza, en fin, malestar. Se han hecho más estudios acerca de los alimentos con químicos que no causen daño que de los alimentos orgánicos. Muchas gracias por el asunto. Muy bien. Vamos a seguir ahora con una consulta para, vamos a ver, para Nino, por favor. Para entender un poco también, para entender las implicancias del lado del productor en tomar esa decisión entre voy a sembrar convencional y usar convencional, de repente con insumos transgénicos y agroquímicos, o voy a hacerlo de forma ecológica, ¿qué es más económico? ¿Cuál es esa diferencia del costo para el agricultor entre esas dos opciones, el convencional y el ecológico? ¿O qué otros beneficios hay que tener en cuenta para hacer esa comparación? Ya, gracias, Orián, nuevamente. Mira, yo creo que la diferencia, las implicancias es de que cuando es un agricultor ecológico, es un agricultor realmente, como les dije al inicio, de conciencia, es más consciente de que su producto va a ser bueno y saludable tanto para su consumo familiar, porque esto garantiza mucho la seguridad alimentaria familiar, para empezar, y luego lo que sale a vender, el restante, ¿no? Para el consumidor. Entonces, hay también lo que decía anteriormente, hay una satisfacción grande de poder cultivar de esta forma,
de esta forma. La otra forma que yo veo aquí cuando hacen agricultura más extensiva, que siembran el maíz, por decir, acá la forma más extensiva en hectareajes de maíz acá en Madre de Dios es pues de 10 hectáreas, 15 a 20 hectáreas, digamos, de maíz. No son más, no hablamos de 100, 200 y más hectáreas. Pero la producción es diferente. En un sistema convencional, te puedo decir que puede haber 1.000 kilos de maíz por hectárea y en el otro va a haber 2.500. Entonces hay una diferencia y esto va a ser una diferencia económica, porque al agricultor ecológico que produce productos orgánicos, todavía no falta una conciencia en el consumidor para pagarle un poquito más a este agricultor. Y yo creo que acá hay un punto muy importante que tenemos que aprovechar en este momento de pandemia, ¿ya? Yo no estoy muy de acuerdo con este tema, pero vamos a hablar. Creo que a mucha gente le ha hecho recapacitar, le ha hecho ver, y mucha gente está apostando por comprarse un seguro de salud. ¿Cuánto le cuesta un seguro de salud a cada persona? Ahí le ofrecen de diferentes valores económicos, las empresas, ¿no? Pero yo creo que el principal seguro de salud que uno debe tener es saber qué tipo de alimentos estás consumiendo diariamente en tu alimentación personal y familiar, ¿no? Tiene un gran efecto la Exactamente, creo que por ahí va el seguro de la salud. En mi caso personal, yo siempre dije con este virus, yo me siento segura que ese virus no me va a dar. Yo sé que hay el virus, sé que existe, pero sé que en mi persona no hay espacio para ti, ¿no? Algo así, conversé, lo manifesté. Gracias. Entonces yo creo que tenemos que tener esa convicción, esa seguridad de que tenemos que ver de todas las formas saludables que podemos estar nosotros, con la alimentación, con nuestra energía, con nuestro interior, para realmente saber qué es bueno y qué es malo para cada nosotros. Y muchas en lo convencional siempre va a haber más riesgos, siempre va a haber más riesgos. Entonces ahí mencionas ese aspecto de la externalización de los costos. Cuando se siembra convencional, no estamos pagando, o sea, el agricultor y el consumidor no paga directamente por sí, todavía falta. Y sino más bien, entonces parece más barato lo convencional, pero a la larga, como dices, puede haber diferentes efectos negativos en nuestra salud, en el medio ambiente. Muchas gracias por tu perspectiva. Ahora tenemos también una pregunta, más de una perspectiva del campo. Luis, si estás ahí y nos escuchas, perfecto. Entonces, quisiéramos saber, Luis, si ya se están sembrando y consumiendo transgénicos en el Perú hoy en día, y por ejemplo la papaya a veces se escucha que es un ejemplo exitoso de transgénicos. ¿Nos puedes comentar un poco sobre la situación actual? Bueno, dentro del marco legal definitivamente no está permitido la siembra de los cultivos transgénicos. Lo que ha habido son eventos, ¿no?, de cultivos transgénicos que han ingresado, diríamos, sin accidentalmente, pero que estén sembrándose sistemáticamente no existe, ¿no? Hay eventos que se han presentado en Piura, básicamente, pero las autoridades competentes tienen la información y han establecido, o por lo menos hay directivas de cómo tienen que actuar para poder evitar que se sigan sembrando. Eso es uno. En segundo lugar, con respecto a la papaya, hay investigaciones que se están haciendo, pero no hay autorización de liberación, ¿no? Entonces, también la ley de moratoria actual permite hacer investigación en confinamiento, pero no pueden hacer liberaciones. Por lo tanto, yo creo que si nos regimos al marco legal establecido, no hay por qué, o sea, no hay motivo que se estén cultivando transgénicos en el país de ningún tipo de cultivos identificados. Muchas gracias, Luis, por esta aclaración. Entonces, sí, ya hay transgénicos en algunos, pero no está permitido en el marco de la ley actual. De acuerdo.
Y ahora pensando desde la perspectiva gastronómica, dos preguntas. Una para ti, Gerson. Desde la experiencia que tienes como cocinero y y en una Raimi en particular, en el Cusco, también, ¿qué elementos hacen que algunos cocineros decidan usar plenamente los productos de la biodiversidad nativa y que otras personas, otros cocineros decidan ya usar insumos mucho más convencionales, quizás que no sean ecológicos, incluso importados como la papa blanca, la papa congelada, que hasta pasa? ¿Cómo De hecho, se toma tenemos esa decisión? que hacer realidad algo que siempre se está profesando en el Cusco y también creo en el Perú, el contacto del agricultor con el cocinero, ¿no? Siempre decimos que tiene que haber siempre esa conexión, pero al final queda en palabra. Y creo que una de las opciones por la que el cocinero, muchos restaurantes al menos busca unos elementos más rápidos o quizás de menor precio, es ello, que nunca ha tenido ese contacto con el tema del productor. Lo que nosotros al menos inculcamos, no solamente a nuestro personal en el restaurante, a los estudiantes de cocina, es que ellos puedan conocer el lugar de donde viene el producto. Por ejemplo, ellos conocen muy bien Guatata, allá en Emanuel Choque, conocen, por ejemplo, donde Celso Janco, a los 4.000 metros, y así se les inculca un respeto al producto. Ellos conocen y saben el sacrificio que cuesta que llegue esta papa hasta el restaurante y puedan al menos darle ese valor agregado, ¿no? Porque si nosotros no empezamos por ese respeto por el productor, creo que vamos a optar por lo más sencillo. Tenemos que poder tener primero ese tema de identidad. Muchísimas gracias, Gerson. Es cierto que siempre el primer paso es la información. Uno tiene que estar informado y vincularlo, en la medida de lo posible, con la experiencia propia, ¿no? Y de ahí uno puede tomar esas decisiones justamente más informadas. De acuerdo. Y Adolfo, nos preguntan, ¿por qué se valoran más los productos peruanos en el extranjero o por los extranjeros que en nuestro propio país? Y en caso ingresen los transgénicos al Perú, ¿qué efecto tendría esto en la reputación mundial de la gastronomía peruana? Tu micrófono, por favor. Disculpa. Ahora sí. Ahora sí, qué buena pregunta. ¿Por qué se valora más? Porque probablemente en los otros países han tomado conciencia de lo que significa para un agricultor el poder hacer esa tarea de sembrar y luego recolectar y cosechar el producto que uno mismo va a comer. Y aquí me dirijo a Rosario, que habló de que dentro de las regiones cada uno escoge o coge aquellos productos que esa región produce y basada en esa región tenemos lo que son las tradiciones, tenemos lo que son las festividades, tenemos todo aquello que envuelve a un pueblo hacia poder generar una alimentación sana, segura y saludable. Un ejemplo, por decir, les puedo hablar de Italia. Italia lanzó en un momento dado lo que es el agroturismo. El agroturismo lo que generó fue pequeños emprendimientos donde en ese local o en ese restaurante se servía solamente lo que se producía alrededor, llámese desde lo que es ganadería, lo que es agricultura, y no se traía nada de fuera salvo lo que se podía consumir de los alrededores. Pues nosotros probablemente lo que nos falta es divulgación, hacer conocer, un slow food que está haciendo realmente su trabajo y que este tipo de eventos lo que hacen es reaccionar, hacernos reaccionar un poco de las grandes fortalezas que tenemos como país, siendo su cocina uno de los grandes eventos en el mundo que de alguna manera han
han hecho deslumbrar a la gente mediante fan trip, workshop, festivales o ferias gastronómicas, es decir, una serie de emprendimientos que PromPerú, al lado de los cocineros, ha generado a lo largo de estos años, y donde hemos visto de que la forma de cómo, cómo cocinamos, cómo de alguna manera mostramos nuestra cultura de arraigo, porque Perú como tal, así como Europa tiene sus técnicas y Francia, Italia, España tienen sus propias formas de cocinar, Perú también tiene las suyas. Y estas han devenido en sus formas y en la utilización de sus productos a generar una cocina espectacular como la que ha hecho Gerson en el Cusco y sus colegas y amigos como nueva generación de cocineros, lo cual aplaudo tremendamente porque este rescate de sus productos y frutas y frutales también para ser incluidos dentro de su forma de cómo mostrarlos, hace de que uno realmente entienda y valore. Por eso es que en otros países o en otras latitudes valoran lo que probablemente nosotros no. Pues no seamos ajenos. Cambiemos un poco el chip, démonos cuenta de lo que le significa a un agricultor arrodillarse o hincarse para meter la talla y sacar esa tierra, voltearla y sembrar. A ver si nosotros aquí de la capital vamos un día, hacemos eso, no nos levantamos el día siguiente. Pero ellos, agricultores, ahí están, haciendo lo suyo por herencia y dándonos a nosotros, poniéndonos a la mano de poder nosotros generar esa cocina que realmente encandila a propios y extraños. Muchísimas gracias. Entonces, sí se podría pensar que ese atractivo que tiene la gastronomía peruana, si ingresan transgénicos y ya hay esos riesgos de contaminación genética y de que se consuman mucho más, de repente, el maíz, ¿no? Maíz es transgénico, pues sí, las humitas, los tamales ya no serían lo mismo, ¿no? Ya no. Crearía algo muy negativo porque ya un poco lo explicó Rosario con el tema de la parte organoléptica que pueden ser en el caso de los vinos, los licores, los espirituosos, pero aquí estamos hablando del producto, de la Pachamama, lo que nos entrega la tierra. Y pues una oca, una mashua, una cañigua, una kiwicha, tiene un sabor característico. Una uchucuta hecha en Batán tiene un sabor característico. Cuando uno lo huele y lo percibe, tú puedes cerrar los ojos y realmente sentir que estás sentado al lado de la cocina de Germán. Es así. Y puedo estar en la costa. Pero cuando esa uchucuta yo le pongo de repente un maíz tostado, un poco de queso y la paladeo, respiro, ahí siento a mi Perú. Eso es lo más importante y lo que tiene nuestra cocina. Y eso es lo que no debemos dejar de que se pierda. Fantástico. Muchísimas gracias. Con estas palabras, entonces, en conclusión, podemos llevarnos, ¿no?, esta reflexión de que los cocineros, los investigadores, turistas, incluso del mundo entero, valoran, visitan el Perú para descubrir justamente esta biodiversidad y cada uno de nosotros disfrutamos, ¿no?, el placer de la mesa, de sentarnos y disfrutar una comida que nos representa, que refleja el entorno y nuestra historia. Y entonces ahí las preguntas, ¿no? ¿Por qué quisiéramos copiar a demás países ya como... Te tengo un dato importante, ¿Sí? según PromPerú. El 93% de los turistas que se van del Perú hacia sus hogares han dicho de que regresarían al Perú por su cocina. Ya está dicho. Exactamente. Entonces, había ese valor tan especial protegido dentro del Perú, entonces, ¿por qué quisiéramos copiar, ¿no?, y reemplazar los maíces, las papas que hay, y con variedades transgénicas? Y lo mismo, ¿por qué quisiéramos tumbar al bosque, a la selva tan extensa para justamente sembrar una soya? Que, como bien se sabe, los transgénicos en su mayoría no nos alimentan a nosotros, seres humanos, directamente, sino alimentan a animales en sistemas de crianza industrial, ¿no? Y lo otro, mucho el maíz, por ejemplo, transgénico, sirve para producir como un azúcar de baja calidad de los alimentos procesados,
o como biocombustible, como bioetanol. Entonces, en realidad, los transgénicos se ha demostrado que no sirven a contribuir a reducir el hambre, y sino más bien, como nos han estado resaltando, o sea, los productos nativos son infinitamente nutritivos, ¿no? Yo te diría, con un perdón que me faltó mencionar, los transgénicos lo que nos pueden obligar es a ser dependientes, porque esa semilla Correcto. la van a sembrar, va a producir lo que produce y hay que volver a comprar esa semilla. En cambio, nuestros agricultores, nuestros corronacunas, lo que hacen es separar esa semilla buena para la próxima cosecha. Y tú ves los maíces colgados unos detrás de otros, las papas guardadas ahí en Pisaca, en la 4.200 metros de altura, los tienen guardados y van a la siguiente cosecha porque saben lo que viene mediante el sol, la lluvia y la estacionalidad. Lo sembrarán y seguirá produciendo lo que nosotros venimos comiendo con mucho orgullo y con muchas ganas también. Exactamente. Muchísimas gracias, Adolfo. Entonces, voy a pasar la palabra a Luis para ya el cierre de nuestro conversatorio. Entonces, Luis, si nos puedes comentar, por favor, de cómo las personas podemos sumar a la campaña La biodiversidad es nuestra identidad, y cuáles serán los próximos eventos de la campaña. En primer lugar, yo creo que ha sido una jornada muy interesante. Hemos podido visibilizar esta relación muy estrecha de lo que es la gastronomía con la agrobiodiversidad. Creo que, yo diría no agrobiodiversidad, sino la biodiversidad en general. Creo que eso es muy importante y eso es el punto de partida para el éxito de la gastronomía. Por supuesto, así como tenemos agricultores innovadores, creativos y conservacionistas, también tenemos chefs que son creativos, innovadores, que le han dado el valor agregado a todos estos recursos. Creo que ese es nuestro mayor potencial que tenemos como país, es nuestro capital natural, y eso es lo que tenemos que protegerlo, tenemos que conservarlo y saber gestionarlo. Creo que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos que hacer. Y creo que y además esta relación es la que puede unirnos socialmente a todos y culturalmente. Y en cierta medida esto ya se ha dado un paso, pero hay que seguir avanzando. Necesitamos sumarnos más a este movimiento en general. ¿Y por qué no decirlo? Si todos sumamos bajo esta perspectiva y construimos el desarrollo bajo este horizonte, creo que el Perú sería otro. Y creo que depende de cada uno de nosotros, depende de nuestros grupos, depende de nuestras organizaciones, ¿no? Y en ese sentido, esta reunión ha sido muy útil. Como decía Adolfo, creo que este esfuerzo de difusión sirve para poder contagiar a los ciudadanos, sirve para motivar. Muchas veces esto no llega por los medios de comunicación masiva, y aprovechar las redes, aprovechar esta forma virtual que ahora tenemos es un punto importante para que podamos comunicar sobre estas bondades que tenemos con respecto al desarrollo de la gastronomía desde la biodiversidad. El Consorcio Ecológico es una plataforma de muchas organizaciones, va a seguir trabajando en esta perspectiva, como lo manifesté en la introducción. Nuestra meta es que la moratoria se amplíe, tenemos un buen avance, hay varios proyectos de ley en el Congreso, uno ya dictaminado por la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos y Medio Ambiente. Como se dice, ya casi está listo para que entre al Pleno. Esperamos que el 16 de octubre el Pleno Agrario se apruebe. Creo que si esto sucede, habremos dado pues un paso importante en la conservación, ¿no?, de nuestros recursos de la biodiversidad. Y así, además, daremos mayor poder a los conservacionistas, a nuestros agricultores, a nuestros cocineros y a todos aquellos que están en esta plataforma de poder visibilizar lo que es las ventajas comparativas de la biodiversidad.
Vamos a seguir, por ejemplo, como parte de, de estas actividades, tenemos programado, ¿no?, una serie de jornadas, ¿no?, para seguir comunicando a la opinión pública. Por ejemplo, vamos a tener otros eventos sobre biotecnología moderna y la agricultura en el Perú. Esto va a ser el día martes 22 de septiembre a las 5 de la tarde. Luego vamos a tener agrobiodiversidad, ventaja competitiva del Perú, martes 1 de octubre a las 5 de la tarde. Y luego vamos a tener otro evento de políticas públicas para proteger la agricultura familiar y la biodiversidad, que será el martes 13 de octubre, ¿no? Estos eventos, como vuelvo a repetir, va a reforzar toda la propuesta que se viene planteando de la ampliación de la moratoria. Y además lo que se quiere es que la moratoria tenga una base social amplia, que no sea solamente una aprobación de una ley que quizás por iniciativa de algunos políticos o iniciativas de algunos grupos sale aprobado, sino queremos que esta ley esté, digamos, dentro del corazón de los ciudadanos. Y eso es lo que nos va a dar el valor real para poder saber aprovechar sostenidamente los recursos de la biodiversidad. Y además para eso les invito a que firmen la petición cuyo link está en las diferentes redes sociales que están involucradas con el Consorcio Agroecológico Peruano. Y además invitarles a ustedes amablemente, que conocen también a profundidad este tema, se sumen a esta campaña. Cuanto más voces tengamos en este objetivo, seguramente vamos a tener un mejor resultado. Todos tenemos la capacidad de poner nuestro granito de arena en la transformación de nuestro país. Eso es nuestro mayor desafío. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis Gomero. Entonces ha sido un gran gusto estar con cada uno de ustedes presente y esperamos que a todas las personas que nos han estado acompañando por las redes que hayan aprendido, que hayan podido entender mejor por qué tenemos que proteger nuestra gastronomía de los transgénicos. Y en ese sentido, por favor, ingresen a la petición. Toma unos segundos para firmar, es change.org/Perú libre de transgénicos. Firmen, comparten y de esa forma justamente ustedes también son parte de esta gran decisión para el bienestar de nuestro país. Entonces, saludos a todos y muy buenas noches. Que estén muy bien y que disfruten una rica comida. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Ya saben, el Perú me inspira, la cocina es mi pasión. Lleven al Perú en su cucharón. Chao.